En el futuro, Estados Unidos ha sido devastado por una sequía severa y la gente está dispuesta a matar por agua. La mayoría de las personas se ha ido, pero la familia Holmes se quedó porque el padre, Ernest, cree que las plantas volverán a crecer si consiguen agua. Ernest recuerda cuando la tierra era verde, pero su hijo Jerome no. Un día, dos ladrones intentan entrar por la fuerza a un pequeño edificio en la granja de Ernest, quemando el candado. Ernest lo sorprende y empieza a disparar, matando a uno de inmediato. El segundo ladrón le pide clemencia, explicando que alguien le dijo que había agua ahí. También dice que necesita orinar y hace además de bajarse los pantalones. Pero Ernest ve un arma y le dispara primero. Jerome observa todo desde lejos y dice que podría haber ayudado, pero Ernest solo le pide que lo llame papá en vez de por su nombre. Ernest abre el pequeño edificio, revelando una bomba de agua. Desafortunadamente, no hay agua, así que tendrán que obligar a la mula a seguir sin beber. El dúo continúa y encuentra a los Waterman, un grupo que tiene el monopolio de la distribución de agua extraída de pozos profundos, gracias a un acuerdo con el gobierno. Ernest les da suministros y los hombres pagan con agua. También le recuerda a Jerome que no debe molestar a esos tipos porque son peligrosos. Solo deben hacer el intercambio e irse rápido. Ernest suele intentar convencerlos de que lleven agua a su granja, pero los Waterman cobran demasiado caro. De vuelta a casa, su mula se cae y queda gravemente herida. Como el animal sufre, Ernest le dispara para acabar con su dolor. Jerome llora, pero jura que él podría haberlo hecho. Cuando finalmente llegan a la granja, la hermana de Jerome, Mary, le sirve raciones tipo astronauta, que saben parecido a comida de verdad. Después, ella talla los platos con tierra, mientras Ernest escucha la radio, y Jerome dibuja animales, su único pasatiempo. De repente, Ernest escucha un ruido y sale corriendo para descubrir que Mary escapó por la ventana para encontrarse con su novio secreto. Al día siguiente, Jerome y Ernest van a la casa de subastas de Sam y ofertan por un robot conocido como Simulate Shadow o SIM para reemplazar a su mula. El hijo de Sam, Flem, también oferta y compite hasta el final, pero Ernest gana la subasta, empeorando su deuda. Luego van al hospital a visitar a la madre de los niños, Catherine, quien no puede caminar debido a un accidente. El hospital tiene una máquina especial que se conecta a un cable para ayudarla a caminar, y la única forma de que la familia la lleve a casa sería comprando esa máquina. Después de una tarde agradable con Catherine, el dúo regresa a casa. En el camino ven a Rob y Sue con su bebé. Ernest los llama buitres por usar al niño como excusa para pedir limosna y se alejan manejando para ignorarlos. Llegan a una gasolinera y tras llenar el tanque, Ernest bebe un poco de agua para redondear el precio. Luego, lleva algo de agua de vuelta para Rob y Sue. La pareja está pensando en vender al bebé porque no pueden mantenerlo, pero Ernest les aconseja no hacerlo y promete ayudarles con el agua. Más tarde, en la granja, aparece Flem, revelando que es el novio secreto de Mary. Pide que le presten a Sim y promete pagar una renta, pero Ernest se niega, a menos que Sam firme como garante. Flem se ofende y le dice a Ernest que nunca logrará regar esa tierra antes de irse. La siguiente vez que Jerome y Ernest se encuentran con los Waterman, consiguen buen tiempo gracias a Sim, y Ernest empieza a convencer a los hombres de considerar una oferta para instalar una línea de agua en su granja. Después, Ernest empieza a desenterrar su vieja bomba para que los Waterman puedan verificar lo que tienen. Mientras trabajan, le dice a Jerome que debería salir y conocer a una chica, o al menos hacer amigos. Pero Jerome prefiere cuidar de su familia. De regreso a casa, ven a Flem pasar a toda velocidad. En la granja, Mary lava la ropa, poniendo un agente limpiador en la aspiradora. Ernest llega y le prohíbe volver a salir, lo que hace que Mary se rebele, diciendo que ya tiene edad suficiente para hacer lo que quiera. Mientras Ernest jura que solo quiere protegerla, Mary dice que odia a su padre y ama a Flem e intenta huir. Choca con Jerome y le pide dinero, dándole tiempo a Ernest de alcanzarla y detenerla. Mary llora, alegando que Ernest ha fallado a la familia, así que él la encierra y clava tablas en la ventana. Algún tiempo después, Ernest y Jerome despiertan y descubren que Sim fue robado.
Ernest asume que fue Flem y va a su casa, pero Sam le dice que Flem se fue esa mañana en su camioneta hacia las montañas. Se revela que la granja de Ernest antes pertenecía a Sam y que Flem está obsesionado con lo que su familia perdió, aunque Sam cree que esa tierra es infértil y que el agua no ayudará. Ernest va a las montañas a investigar y de repente lo dejan inconsciente de un golpe. Por la noche, despierta en el campamento de los Waterman, donde lo acusan de haberles robado sus suministros usando a Sim. Ernest insiste en que no lo hizo, pero el líder, Caleb, lo ataca. Comienza una pelea y tras mucho esfuerzo, Ernest logra quitarle el cuchillo a Caleb y un rifle, con el que dispara al aire para mantener a todos alejados. Huye mientras Caleb sigue gritando amenazas. De camino a casa, Ernest encuentra a Flem dormido junto a una fogata y ve a Sim cerca. Flem robó la máquina y los suministros para hacer que Ernest pareciera el culpable. Ernest espera hasta la mañana para despertarlo con el rifle en la cara y luego lo ata, obligándolo a cargar los suministros. Mientras caminan bajo el sol abrasador para encontrar a los Waterman, Flem sigue provocando a Ernest hablando de Mary, así que Ernest tira de la cuerda para hacerlo caer como castigo. Eventualmente, ambos tienen tanta sed que no podrán sobrevivir mucho más, y Flem convence a Ernest de detenerse a beber. Los suministros contienen alcohol, no agua, y pronto Ernest empieza a emborracharse debido a su adicción. Flem finge beber mientras afirma que Caleb quiere su cabeza, y que por eso solo robó la máquina para sobrevivir. E incluso le ofrece dinero a Ernest, pero este se niega porque la historia le parece sospechosa. Ernest intenta levantarse, pero el alcohol lo marea y apenas puede moverse. Ese era el plan de Flem desde el principio, y aprovecha la oportunidad para golpear a Ernest con una piedra, haciendo que se golpee la cabeza contra el risco. Mientras sangra y pierde el conocimiento, Ernest tiene un flashback del accidente de auto de Catherine, causado por sus propios hábitos de bebida. Más tarde, cuando Ernest despierta, está atado a Sim, y Flem comienza a verterle más alcohol en la boca, gritando como un maníaco. Después Flem va a la granja y Mary sube a su moto para huir juntos. Preocupado por Ernest, Jerome decide ir a buscarlo. Al caer la noche, encuentra a Sim en el campamento de los Waterman, donde le dicen que su padre murió en un accidente con la máquina. En el funeral, Mary regresa y los hermanos lloran juntos. También tienen que visitar a su madre para darle la mala noticia. Flem los lleva en su camioneta. En la granja, un furioso Jerome empieza a golpear a Sim con un martillo, hasta que Flem llega a detenerlo. Le explica que el duelo es difícil, pero que no puede dejar que eso arruine una fuente de ingresos, y se ofrece para convertirse en el nuevo jefe de la familia y ayudar a los hermanos. También sorprende a Jerome al anunciar que Mary está embarazada. Flem hace planes para la granja y Jerome accede a dejarlo intentarlo. Por la tarde, Flem lleva suministros a los Waterman y le pide a Caleb que instale una tubería de agua en la granja. Al principio, Caleb se niega, pero de repente Flem lo culpa por la muerte de Ernest, ya que la escopeta y el cuchillo de Caleb fueron encontrados junto al cuerpo. Con miedo a las posibles consecuencias, Caleb accede a desviar el agua hacia la tierra de los hermanos. Días después, se instala oficialmente la nueva bomba en la granja, y Flem trabaja duro todo el día para plantar y cultivar trigo, regado por aspersores. La familia ahora también puede bañarse de verdad. Semanas después, Jerome se sorprende al ver una pequeña hoja en el suelo, y eventualmente, la tierra se cubre de plantas maravillosas. Para celebrar, Flem y Mary se casan y se tatúan las iniciales el uno del otro en las manos. Durante la fiesta, Flem bebe y no deja de pensar en la muerte de Ernest. Unos días después, Sam aparece en la granja con dos hombres del banco. Resulta que la deuda de Ernest es enorme y quieren que Flem la pague. Flem asustan a los caballos con su moto solo para parecer rudo, y Sam lo reprende, explicando que nadie había querido comprar esa tierra nunca, y que Ernest la conservaba simplemente porque nunca se fue. Gracias al agua y a las cosechas, el banco podrá venderla ahora, así que Flem debe pagar si no quiere perderla. Esa tarde Flem pone a Sim en su camioneta y recoge a Rob. Finge que van a preguntar precios solo para tener una idea, pero en realidad planea vender al bebé en contra de la voluntad de Rob. Desesperado, Flem dispara, matando a Rob. Intentan disparar también a Flem, quien responde el fuego mientras huye dejando atrás la máquina. Sim queda atrapado en el tiroteo, y el daño hace que active un modo que lo guía de vuelta a la fábrica original. Al día siguiente, Flem le paga al banco con el dinero del bebé, pero les dice a los hermanos que le vendió Sim a Rob.
Mientras tanto, Sim llega a la ciudad y es encontrado por su creador, Calvin, quien localiza la información del propietario y llama a la granja. Jerome contesta la llamada y empieza a sospechar, así que corre al mercado local. Ahí descubre a Flem hablando con Sue, quien sostiene una muñeca fingiendo que es su bebé. Al notarlo, Jerome intenta hablar con ellos, pero Flem se lleva rápidamente a Sue. Más tarde en la granja, Jerome le pregunta a Flem sobre Rob, pero Flem dice que Rob se llevó a Sim y abandonó a la familia. Decidido a descubrir la verdad, Jerome anuncia que va a visitar a su madre, pero en realidad toma un autobús hacia la frontera. Sin embargo, los guardias no lo dejan pasar porque es menor de edad y no lleva un adulto responsable. En ese momento se le acerca a Anna, que se ofrece a cruzarlos y le paga. Jerome acepta y Anna lo mete en un camión lleno de gallinas. En pocas horas, el camión llega a la ciudad y Jerome la ve por primera vez. Se reúne con Anna, quien lo lleva a la fábrica, pero solo acepta la mitad del dinero como pago, explicándole que el viaje de regreso es una farsa. No necesita guía para volver, porque nadie le impedirá salir. Antes de irse, Jerome le pregunta si conoció a un hombre llamado Ernest, pero Anna no reconoce el nombre. Después, Jerome se encuentra con Calvin, quien le muestra todas las funciones de la máquina. Resulta que los ojos de Sim son cámaras diseñadas para detectar zonas aptas para reforestación y grabaron todo lo que Sim presenció. Calvin le enseña a Jerome a usarlo y le da un poco de privacidad. Jerome se emociona al ver a su padre de nuevo, pero eso se convierte en horror cuando descubre que Flem mató a Ernest. Resulta que Flem mató a Ernest a la máquina y la envió en dirección al campamento de los Waterman, haciendo que pareciera que Sim perdió el control y arrastró a Ernest hasta matarlo por accidente. Jerome se derrumba en medio de la oficina. Esa noche, por primera vez en más de una década, empieza a llover en la granja. Jerome regresa pronto y actúa con normalidad, preguntándole a Flem cómo recuperó a Sim. Flem, confundido, revisa el granero y se sorprende al ver a Sim ahí sin ningún daño. Dice que Rob debió haberlo devuelto por culpa. Días después, Jerome visita de verdad a Catherine y le promete cuidarla, tal como lo hacía Ernest. Una tarde, Flem y Jerome salen a cazar animales para mantenerlos alejados de las cosechas. Flem falla todos los disparos y le pasa el rifle a Jerome, culpando al arma de su fracaso. Jerome siente una fuerte tentación de dispararle a Flem, pero en vez de eso mata a un ciervo, demostrando que el problema era la puntería de Flem. Al volver a casa, Jerome esconde el rifle en su cuarto. Durante el almuerzo, Jerome dice que recibió una llamada de Rob. Esto molesta a Flem, quien está ya acusando a Jerome de mentir. Mary lo regaña por su actitud y Jerome insiste en que dice la verdad. Flem sale furioso de la habitación. Al día siguiente, Flem recibe una carta escrita por Jerome, haciéndose pasar por Rob. El mensaje le pide a Flem que se encuentre con él en los riscos porque está en problemas. Antes de salir, Flem busca el rifle y Jerome le dice que lo llevó a reparar, ya que Flem había dicho que no funcionaba bien. Flem finge aceptarlo para no ser descubierto y se disculpa por su arrebato en la mesa. Tras tomar un cuchillo, Flem va a los riscos con Sim y llama a Rob. De repente, cae en un agujero oculto y se rompe las piernas. Flem grita de dolor y le suplica ayuda a Sim, pero la máquina no entiende. En ese momento, Jerome aparece y simplemente mira a Flem, haciéndole entender que el chico conoce la verdad. Desesperado, Flem suplica clemencia, pero Jerome lo ignora y sigue mirando, dejándolo sufrir bajo el sol abrasador. Eventualmente, Flem vuelve a gritar pidiendo ayuda y le suplica a Jerome que piense en su hermana y en el bebé. Da un largo discurso sobre accidentes y arrepentimiento, lo cual termina irritando tanto a Jerome que finalmente le dispara, matándolo. Cuando Jerome regresa a casa, deja que Mary crea que Flem la abandonó, sin contarle cómo murió realmente Ernest. Gracias al dinero de las cosechas, ahora pueden comprar comida de verdad, y los hermanos acuerdan que por fin podrán comprar la máquina para que Catherine viva con ellos. Jerome borra todas las grabaciones de Sim, listo para empezar de nuevo, y con comidas decentes de cara al futuro.